Y Pesca, Daniel Legarda. Siempre es un gusto conversar con usted, Daniel, y tal vez salgámonos un poquito de lo que es el tema central, pero es inevitable también pedirle una referencia respecto a lo que se da allá en Oriente Próximo. ¿Cómo ve esta situación? ¿Qué tanto va a impactar el comercio global, las relaciones comerciales? ¿Qué se va a dar luego de todo esto que estábamos relatando y que con toda seguridad usted estaba escuchando? Bienvenido. Amigos de I99, qué gusto acompañarlos. Un saludo también a su audiencia a través de esta señal. Es inevitable el poder relacionar estos hechos que nos lamentan a todos, la escalada de la violencia que está surgiendo, sobre todo las muertes fatales que han llegado de ambos lados, lo que viene pasando también en Palestina, debo añadirlo. Todos estos conflictos ponen al mundo un poco más en tensión y sobre todo, yo soy sobre todo analista económico, ex ministro de la rama de producción y los temas económicos, también la afectación que el mundo va a tener en términos económicos y productivos, ¿no? El crecimiento de este año ya se ha visto afectado por la guerra arancelaria y las tensiones y la escalada de violencia pues no hace más que seguir afectando efectivamente ese crecimiento, probablemente también presión sobre la inflación. Ya vemos que el petróleo ha subido de precio también por esta anticipada de alguna forma escalada que pone ciertos riesgos sobre el abastecimiento de petróleo, sobre el transporte marítimo mundial. Son algunos de los principales impactos que podríamos empezar a ver y que, claro, no son buenas noticias en ese sentido para el mundo, más allá de, como he mencionado, lamentar las fatalidades y la pérdida de vidas humanas de todos los frentes, ¿no? Claro, decir que no se va a afectar la cadena de suministros, ¿no? A nivel global sería iluso. Oiga, paradójicamente, ¿no? Usted mencionaba algo de referente al precio de los hidrocarburos, ¿no? Pero el Banco Central está previendo, justamente daban cuenta hoy de que prevén que el precio del crudo caerá a $57 en lo que resta de este 2025. De pronto, los técnicos del Central deben de tener información y saben también de la presión que habrá de las grandes potencias, y ahí menciono tanto a Estados Unidos como a China, que no les interesa que el precio en los mercados internacionales pues esté elevado. Me imagino que por eso ubican esa previsión, ¿no? Más bien podría ser la relación con un decrecimiento de la economía, con una ralentización del crecimiento económico como tal. Es la única razón por la que yo encontraría que puede reducir el precio del petróleo en este momento. No he tenido acceso a ese documento, pero al menos el último comportamiento, el más reciente en el último mes, finales del mes de mayo, inicios del mes de junio, es todavía un petróleo al alza en alrededor de los $70 por barril. Pero hay que ver, hay mucha incertidumbre, vamos a ver qué es lo que pasa. Los expertos en el análisis más geopolítico hablan de que esta guerra entre Irán e Israel no durará mucho tiempo, que serán los dos países mismos los que se encargarán un poco de un par de semanas o meses a más tardar el poder bajar las tensiones. Vamos a ver si eso es así, yo no tengo los elementos suficientes para poderlo analizar. Lo cierto es que el incremento de las tensiones, la incertidumbre, afecta así al crecimiento económico global y al desempeño de varias economías. Claro, no tenemos la bolita mágica, pero de alguna manera luego del anuncio que escuchábamos en directo desde Washington, desde la sede de gobierno, desde la Casa Blanca, y cuando escuchábamos al presidente, en 15 días más o menos voy a ver qué hago, qué decisión tomo. Yo decía, bueno, el presidente Trump muy hábilmente lo que está esperando es que se desgasten los dos países porque obviamente se van a quedar sin qué dispararse. Así de simple y sencillo, y parece que por ahí va el asunto. Finalmente, de mi parte, algo, el presidente Noboa está arrancando pues el domingo un periplo, ¿no? El primero en este nuevo periodo gubernamental, ¿no? Tiene como primera parada pues la República Popular China, el gran mercado asiático. Hace poco, pues el 1 de mayo, cumplíamos un año ya del acuerdo comercial, de la vigencia del acuerdo comercial que precisamente se logró, se consolidó. Usted fue parte importante en aquello también. En esa medida, ¿cómo analizamos precisamente este desplazamiento del presidente? ¿Qué podemos lograr de esta gran nación, poderoso país? Bueno, creo que es una noticia positiva, buena para el país.
Primero, por el contexto general. Al Ecuador le conviene, por los propios intereses nuestros, nacionales, los intereses ecuatorianos, le conviene tener buenas relaciones con aquellos socios estratégicos que representen una oportunidad para el país, oportunidad en términos de mercados, de exportación, comercio, de desarrollo, de financiamiento, de cooperación. China es evidentemente uno de esos socios estratégicos, no solo de Ecuador, de muchos países en el mundo. Es la segunda economía del mundo, es el principal exportador mundial y el segundo mayor importador mundial. Y para nosotros como Ecuador se ha convertido, desde el punto de vista comercial, en el mayor socio comercial no petrolero. Además tenemos ya en vigencia un tratado de libre comercio, como digo, mencionas, estamos en el segundo año de vigencia, así es que me parece que es importante que China tenga un sitial estratégico en las relaciones internacionales que realiza el gobierno nacional y el Ecuador. Insisto, por el interés de el Ecuador. Al igual que nos interesa esa relación con Estados Unidos, siempre lo he mencionado, ¿no es cierto?, en el mismo nivel, lo propio con la Unión Europea, es lo propio con China, ¿no? No podemos elegir entre uno u otro. Aquí los intereses que deben primar son los intereses del Ecuador. Y en los intereses del Ecuador está mantener esas buenas relaciones con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea y los países que representen para nosotros un socio estratégico, ¿no? Claro. Eso en el contexto general. Ahora, la visita está marcada por una necesidad particular, que una coyuntura que tiene que ver con el déficit fiscal y las opciones de financiamiento que puedan haber. Esta ha sido tal vez, me atrevería a decir yo, la principal motivación, porque los números alrededor del déficit fiscal, de las cuentas fiscales, son muy fuertes, ¿no? El Estado tiene una necesidad de financiamiento por 8.000 millones de dólares, los recursos del fondo no van a cubrir, el Fondo Monetario me refiero, no van a cubrir toda esa necesidad de financiamiento, y además el gasto se ha incrementado en este primer trimestre de este año, o el primer cuatrimestre, se ha incrementado en alrededor del 17%, según las cifras que yo revisé, y los ingresos no han mejorado. Correcto, entonces, ya vamos a ir desagregando justamente eso, que es el componente medular, ¿no?, de esta visita. Y antes de ir con Lorena Vázquez, saludará el abogado Eduardo Mendoza Estrada, que se incorpora ya a esta mesa de trabajo. Eduardo, muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes en Diálogo de la Tarde. Pónganme bien la cámara, que no me puedo ver, aquí no me están haciendo nada con las cámaras. ¿Qué pasa, amigos? Oiga, bueno, buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes, qué gusto estar en el primer programa de Lorena Vázquez, pues a quien queremos y adoramos bastante, justamente en el programa Diálogo de la Tarde. Lorena nos va a estar acompañando de ahora en adelante los días jueves, y la verdad es un honor y un gusto compartir con periodistas de gran trayectoria como es Lorena y mi estimado Alberto Quintana Vera, y pues también mandarle un fuerte abrazo a su señor fiancé prometido que está aquí con nosotros, Juan Carlos Vidal. Bueno, vamos con más de la entrevista. Voy a continuar justamente con la misma. ¿Cómo está, exministro? ¿Cómo le va? Quiero saber un tema respecto de la posibilidad con Canadá, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve la situación a nivel de, ¿cómo puedo decir?, de tratados de libre comercio? El presidente se va a China y la verdad es que nos deja a todos pensando que vamos a tener un poco más de plata, pero no la vemos en la calle. Cuéntenos. Muchísimas gracias. Sí, justamente era el punto que comentaba, ¿no? Creo que el principal aspecto de la visita está marcado por esta necesidad de financiamiento, pero en ese contexto de la importancia que tiene China, hay muchos otros aspectos relevantes que son una oportunidad de tratarlos con el presidente cara a cara. No siempre se da la oportunidad de poder reunirse con presidentes, y menos aún con el presidente de la segunda potencia del mundo. Así es que en esa visita estoy seguro se podrán tratar temas muy relevantes. Tema financiamiento, ya lo comentamos, tema energía, cooperación. Ecuador es miembro del el mecanismo de franja y la ruta, recordemos eso. Ahí también hay oportunidades que pueden servir para la obra pública. Por cierto, obra pública bien hecha, transparente, sin corrupción, como se cometieron los errores en el pasado. Habrá que procurar que eso no se dé, ¿no? Pero también desde el punto de vista comercial, para entrar en la pregunta específica, el comercio con China ha crecido en lo que va del año, enero-abril. Las cifras lo que demuestran es que hay un crecimiento de 38% de las compras que hace China desde Ecuador. Si sacamos el petróleo y el camarón, igual crecen 18%, 16%.
Pero Ecuador tiene un reto muy grande, que es el de poder diversificar su oferta exportable en China, en ese mercado. Es un mercado gigante de mucha oportunidad, principal importador de alimentos y bebidas en el mundo, pero para poder aprovechar eso hay que trabajar no solo en la parte arancelaria, que ya está trabajada, sino también en lo que se denomina los protocolos sanitarios. Y la oportunidad de la visita del presidente de la República es el mayor espacio que se puede tener para dar una directriz política y presentar las solicitudes de nuevos productos de exportación. ¿Cuáles nuevos productos? Por ejemplo, los arándanos, por ejemplo, el aguacate, por ejemplo, la carne de res, la carne de pollo. Son algunos de los que tienen potencial, pero deben seguir este proceso, y que con una visita y con una solicitud al más alto nivel podrían tener también ese respaldo para ir por un canal más expedito de alguna forma, ¿no? Así es que espero que eso se pueda tomar en cuenta, porque visto desde el punto de vista comercial y en beneficio para el sector productivo, para las poblaciones asociadas a estos sectores productivos, pues eso tendría un impacto de sobremanera, ¿no? Eso en términos de China, de la visita que va a hacer allá, y de ver cómo podemos profundizar el TLC que ya está en vigencia. Por eso la califico como positiva. Exministro, yo tengo una pregunta más, pero quiero pasar con Lorena para que le vaya un par de preguntas y terminamos conmigo. ¿Ok? Vamos, Lorena. Que justamente, exministro, usted comentó de la diversificación de los productos que se exportan a China. Usted hace poco participó también de la Cámara China Ecuatoriana, donde ofrecieron productos que no eran comunes, por ejemplo, el tema del ron y el chocolate ecuatoriano, y ese acercamiento que tuvieron ustedes con la Cámara China. ¿Qué tal les fue? ¿Cuál es la expectativa? ¿Hay algunos acuerdos? Porque, como digo yo, de poquito en poquito se va avanzando justamente en el tema de beneficios no petroleros, ¿no? También para el país. Por supuesto. Soy actualmente miembro del directorio de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. En el capítulo Pichincha, acá ejerzo la vicepresidencia. Es un honor poder acompañar en ese sentido. Y sobre todo darle un poco más de esa visibilidad a la necesidad de fortalecer las exportaciones. De allí que hace un poco más de unas 2 semanas estuve finalizando un viaje a China también, con el propósito de poder ver algunas prospecciones para productos de exportación de Ecuador, entre ellos bebidas espirituosas, chocolates, snacks, productos de frutas y vegetales, una cantidad de productos que probablemente no se conoce que el Ecuador exporta a otros países del mundo, allá en China, pero que pueden tener un espacio, ¿no? No es un trabajo sencillo, no es algo que se logra de la noche a la mañana, pero es algo que creo que se puede también lograr. Ahí hay mucha información, hemos estado con algunas de estas empresas para poder de alguna forma tener un intercambio de qué es lo que hemos visto en ese mercado, cuáles pueden ser los siguientes pasos, ¿no? Y en el marco de la Cámara, de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, se tiene previsto realizar un evento específico para la promoción de las exportaciones a China en este año. Se llama el China Export Day, ya conocerán un poco más de detalles, está por definirse la fecha hacia agosto-septiembre, pero también el poder vincularnos con actividades de promoción más directamente, participar en ferias, llevar misiones y demás, ¿no? Esto en complemento con la actividad que lleva adelante el gobierno a través de Proecuador, de la oficina comercial, porque ese mercado chino en particular es gigantesco, pero requiere de un trabajo conjunto más articulado para poder aprovechar esas oportunidades que surgen, ¿no? Como mencioné, China es el principal importador de alimentos y bebidas en el mundo, y si nosotros podemos pellizcar solamente un pedacito de esa condición, habremos mejorado muchísimo nuestra condición, y con el beneficio social que eso implicaría para las cadenas productivas involucradas. Así es, actualmente la balanza comercial no petrolera entre Ecuador y China muestra un déficit de $460 millones a pesar del Tratado de Libre Comercio y todas las acciones que se han realizado entre los gobiernos. ¿Cuál es la expectativa en ese sentido? Porque si bien el Tratado de Libre Comercio ayuda, los acercamientos de las cámaras ayudan, pero ¿qué hace falta? ¿Cuál es su opinión acerca de qué es lo que hace falta para incrementar de una manera, con una proyección grande en ese sentido? Algo de cifras primero, Lorena, muy importante, porque por lo que tú mencionas, entre enero y abril de este año, el comercio entre los dos países se incrementó un poco más del 30%. Las exportaciones de Ecuador crecieron 38%. Las exportaciones de China hacia Ecuador crecieron alrededor del 26%.
Si nosotros quitamos a camarón y petróleo, que son las dos más importantes en nuestras exportaciones, de todas maneras hubo un crecimiento muy relevante de alrededor del 18% que mencionaba yo de las exportaciones. Ahí hay muchas no petroleras, hay madera, frutas, banano, el propio cacao, algo de flores, que es una buena señal, sin duda alguna, pero todavía hace falta mucho esto de promoverlas, ¿no? Para los productos frescos, sobre todo, el caso de las proteínas, el caso de las frutas frescas, como decía, arándanos o la carne de cerdo, la carne de res, es necesario no solamente conocer el mercado, sino es necesario la habilitación sanitaria. Y la habilitación sanitaria viene necesariamente de un trabajo público-privado. Aquí la Agencia de Regulación y Control del Agrocalidad tiene un rol clave para poder iniciar las solicitudes, seguir el proceso de apertura de estas solicitudes, pero por eso mencionaba, ¿no? La visita al presidente puede ser un momento político importantísimo para darle fuerza a esas solicitudes y que puedan aprobarse en el menor plazo posible. No es un proceso fácil, no es sencillo, hay estándares que cumplir, hay documentos que demostrar, pero el apoyo político que pueda haber en este tipo de reuniones siempre ha sido una recomendación que en su momento nos dieron en el caso de las negociaciones con China, que se aprovechen estos momentos políticos y que bueno, ahora en manos del gobierno nacional, el presidente Daniel Noboa, pues espero pueda también estar en la prioridad de la agenda. Eduardo Mendoza. Muchas gracias. Lorena, yo le pregunté de Canadá hace un rato con relación a otros TLCs que podría sacarse. Y adicional a eso, o sea, su opinión, ¿qué opinión le merecería sacar un nuevo TLC con algún otro país? Porque tenemos con la Unión Europea, Canadá, faltaría Estados Unidos, quizás una unificación del grupo latinoamericano, pero no funcionó. Ahora pregunto, a nivel de lo que sucede con lo de la guerra, ¿cómo lo ve al Ecuador? Porque este tema de la guerra es complejo y creo que nos va a afectar. No sé qué opinión le merezca. Sin duda, Eduardo, yo mencionaba que esto tiene un impacto económico en general, ¿no? Ahora, en términos comerciales, hay diferentes contextos, creo yo. Se puede seguir avanzando. Ecuador tiene una brecha todavía, a pesar de que hemos cerrado una brecha en términos de acuerdos comerciales con los últimos que se han incorporado, que se negociaron en la anterior administración, han continuado en esta. De todas maneras, todavía tenemos una brecha si nos comparamos con los principales socios comerciales, ¿no? En ese sentido, creo que es prudente seguir avanzando. El objetivo del gobierno, entiendo, es seguir avanzando. Se cerró la negociación con Canadá en enero de este año, fue una muy buena noticia. Hay tiempos que cumplir allí para traducciones, revisiones legales, ratificación interna y demás, pero yo estimo que ese acuerdo podrá estar ratificándose hacia finales de este año, inicios del siguiente, ya para que pueda entrar en vigencia. Eso es una buena noticia, también en el marco de la guerra comercial que estamos viviendo, porque los países están viendo la necesidad de diversificar un poco tanto los mercados como el aprovisionamiento también, ¿no? Por lo que Estados Unidos está haciendo. Entonces, lo de Canadá me parece que es positivo, tomará un tiempo más que esté en vigencia, pero fue algo positivo. El caso de Corea del Sur es un acuerdo que también ya está firmado. En lo que resta son las revisiones legales y que los equipos puedan ya dar el ok final para el proceso interno de ratificación, Corte Constitucional y Asamblea en el caso del Ecuador, y que yo estimo, y de acuerdo a la información también de ambos gobiernos, pues se esperaría que pueda entrar en vigencia hacia el cuarto trimestre de este año. Así es que también es una buena noticia porque Corea tiene aranceles muy altos para productos agrícolas y es un mercado igualmente muy interesante, más pequeño que el de China, evidentemente, son 50 millones de habitantes, pero con alto poder adquisitivo, ¿no? De allí el gobierno había mencionado la opción de un tratado comercial con Emiratos Árabes Unidos. A mí me parece que es positivo, igualmente, si es que eso podría avanzarse. Ese país tiene aranceles bajos para productos agrícolas o sin aranceles en términos generales, pero de todas maneras algo que sigue sumando, ¿no? Y creo que el gobierno debe continuar en esa estrategia de buscar otros mercados en la propia región. Los esfuerzos que se han hecho con República Dominicana en su momento no deben quedar truncos ahí. Hay que seguir haciendo ese ejercicio de acercamiento, visita, profundizar hasta alcanzar un acuerdo de alcance parcial en este caso, lo propio con Panamá. México ahora lo veo mucho más lejano, mientras no haya relaciones no hay como ni siquiera pensar en ampliar, nuestra oferta será muy difícil.
pero creo que es algo que debe seguirse profundizando, ¿no? Evidentemente el mundo está en una situación algo más compleja, en donde tal vez las prioridades para algunos países no sea ahora la de negociar acuerdos comerciales, por la guerra, por lo que tú mencionas, Eduardo. Pero ahora, visto desde el otro lado, el tema de la guerra arancelaria, de la guerra comercial que está impulsando el presidente Trump, por el otro lado, ha llevado a que varios países refuercen sus alianzas comerciales por fuera de Estados Unidos. El caso del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el caso de Canadá y la profundización de sus intereses con otros países, incluyendo Ecuador, pero abrirse a otros mercados también. Entonces, es un contraste que también, por el otro lado, podría marcar, subir un poquito el nivel de interés de otros países por conseguir nuevos mercados, ¿no? Y ya en la relación bilateral Ecuador-Estados Unidos, tal vez esa era una de las preguntas adicionales también, creo que la política arancelaria y comercial de Estados Unidos es una política muy errática, está irrespetando todos los acuerdos internacionales, todos los acuerdos bilaterales. A su vez, claro, hay que mantener el diálogo y sentarse para intentar reducir las afectaciones o eliminar esas afectaciones de ese 10% que para el caso de nuestro, pues está puesto ahí, ¿no? Por lo tanto, creo que el gobierno hace bien en sentarse a conversar, a ver las alternativas para eventualmente poder eliminar ese 10% de arancel o reducirlo, pero a su vez creo que hay que tener también una visión bien clara de que esta política de Estados Unidos puede ser de alguna forma algo temporal. Todavía no sabemos exactamente cuál va a ser el fin, en dónde va a terminar, y si es que hay una conversación, si es que hay una negociación sobre ese tema específico de arancel, como lo está viendo, Ecuador también debe hacer precautelar sus intereses, ¿no? No veo un tratado de libre comercio, y eso es bueno que la ciudadanía lo conozca. Lo que se está conversando, lo que se está negociando, no es un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Es la eliminación o reducción de ese 10% adicional que tenemos desde el mes de abril, pero no es un tratado de libre comercio. Perfecto. Agradecerle, exministro. Que tenga muy buena tarde, pues, y los micrófonos de 99 siempre están abiertos para usted. Muchísimas gracias, siempre un gusto compartir con ustedes. Wendy Quinde. Por favor, mi querido Eduardo, buenas tardes contigo, con todos nuestros amigos oyentes y televidentes. Gracias por siempre estar en la sintonía, la 98.9 FM. Y por supuesto, para quienes están conectados y nos están viendo en vivo a través de nuestras diferentes plataformas digitales como YouTube, búsquenos como Radio I99, suscríbase, denle like y active esa campanita para que pueda checar toda nuestra programación. No lo olvide, también lo puede hacer a través de la plataforma de CNT